Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a una nueva sesión de Hablemos de Salud, un espacio de conversaciones en línea dirigido a toda la comunidad y que es realizado por Hospital Digital del Ministerio de Salud. Mi nombre es Valentina Espinosa y la sesión de hoy es la primera de varias que entregaremos información y recomendaciones relacionadas con la prevención del cáncer. Este jueves 4 de febrero, como cada año, se conmemora el Día Internacional contra el Cáncer, una enfermedad que a la fecha es la segunda causa de muerte en Chile luego de las enfermedades cardíacas y que se proyecta que en unos años más sea la causa principal de los fallecimientos naturales en nuestro país. Por esto y por el impacto que provoca en la vida de quienes son afectados, tanto pacientes como su entorno, es que se ha transformado en un problema de salud pública y generar conciencia acerca de cuáles son los factores de riesgo, pero también los factores que nos pueden proteger del cáncer es de vital importancia. Por eso hoy comenzaremos hablando de la relación entre alimentación y cáncer y en particular del consumo de carnes rojas y procesadas. ¿Afectan estas de la aparición de la enfermedad? Para dilucidar esta duda, nos acompaña hoy día Carolina Zárate, nutricionista del Departamento de Manejo Integral de Cáncer y otros tumores del Ministerio de Salud. Hola Carolina, buenas tardes, bienvenida. Hola Valentina, muchas gracias. Primero que todo, gracias a ustedes, Hospital Digital, por la invitación. Este es un tema súper importante y muy contingente actualmente. Como decías tú, el cáncer actualmente es la segunda causa de muerte en nuestro país y nos hemos enfocado mucho tiempo en todo lo que es tratamiento eh, y actualización y la mejor tecnología para tratar a nuestros pacientes. Sin embargo, también hay un factor bastante importante que es la prevención en cáncer, ¿ya? Y como decía Valentina, bueno, un poco la idea es que podamos conversar en distintas charlas sobre cuáles son los factores protectores o factores de riesgo que tiene el cáncer. Y desde mi perspectiva específicamente, yo soy nutricionista, como decía Valentina, soy diplomado en nutrición clínica y magíster en ciencias biológicas con mención en nutrición. Es mi área un poco como el área que más me gusta, la prevención. Así que feliz de estar acá con ustedes y espero poder resolver todas las dudas que puedan tener y podamos hacer también una cosa un poco más interactiva, donde ustedes puedan ir dejando sus consultas, sus dudas, sus comentarios y podamos ir aclarándolos en esta charla. Muchas gracias Carolina. Bueno, antes de iniciar la conversación, les quiero recordar a quienes nos siguen en esta transmisión que el chat estará disponible para que nos hagan llegar sus preguntas y sus comentarios a medida que van surgiendo. Para partir, Carolina, en breve, ¿qué se entiende por cáncer? Si nos puedes contar un poco sobre eso. Sí, bueno, el cáncer básicamente es un conjunto de enfermedades cuya principal característica es que las células del cuerpo se empiezan como a dividir y multiplicar sin control, ¿ya? Esto puede ser en un lugar, en un sitio o un tejido localizado y si ya está más avanzado, estas células pueden migrar hacia ciertos tejidos o órganos distantes ya en etapas mucho más adelantadas, más avanzadas. Pero el cáncer, la verdad es que es una enfermedad también multifactorial y eso es súper importante dejarlo en claro. No depende solo de un factor, sino que hay componentes genéticos, componentes ambientales, componentes infecciosos que pueden influir en el desarrollo o en el mayor riesgo de cáncer. ¿Ya? Dentro de los ambientales encontramos todo lo que es la alimentación o la actividad física, también exposición ambiental ocupacional con respecto al trabajo, otras cosas. Pero en este caso, en el fondo, la alimentación vendría a ser un factor de riesgo o protector en el ámbito de los factores ambientales que pueden influir en el desarrollo del cáncer. Ujú. Y Carolina, en particular, sobre las carnes rojas y procesadas, primero, ¿cómo podemos definir cuáles son cada una de ellas? Las carnes procesadas versus las carnes rojas, dices tú. Ya. Exactamente. Sí, es súper bueno hacer esa definición. Como carnes procesadas en general nos referimos a todas las carnes que hayan sido sometidas a algún proceso de transformación, como curado, como salado, ahumado también, o algún otro proceso que realcen el sabor o la preservación de estas carnes, ¿ya? Y las carnes rojas son las carnes que provienen del vacuno, del cerdo, del cordero y del caballo. En el fondo son carnes de músculo de mamíferos en general, ¿ya? Pero en el fondo se distinguen por eso. Las carnes procesadas tienen algún tipo, valga la redundancia, de proceso por el cual son elaboradas para resaltar o modificar su textura o consistencia o preservación.
mientras que las carnes rojas en el fondo no pasan por ese proceso. Ujú. Y con respecto a la evidencia, ¿qué dice la evidencia sobre su consumo y la relación de su consumo con el cáncer? En general, podemos decir que, bueno, la alimentación en general tiene una influencia importante sobre el cáncer. Uno de los últimos eh, como compendios de investigación con respecto a factores de riesgo de dieta, actividad física, que realizó el Instituto Americano de Investigación para el Cáncer, arrojó que hasta un 40% de los cánceres podrían disminuir su incidencia si logramos controlar ciertos factores de riesgo, como estos factores de alimentación o actividad física. Em, y frente a eso, tenemos también específicamente las carnes rojas, pero antes de pasar un poco como a explicar bien el porqué de las carnes rojas, no sé si es posible compartir pantalla porque me gustaría mostrarles una diapositiva que nos permite, aquí sí, espérame, creo que se puede ver, ¿no es cierto? Sí, se ve sin problema. Ya, súper. Básicamente lo primero es explicarles que existe una agencia internacional de la OMS, que es de la Organización Mundial de la Salud, que se encarga, perdón, de revisar cuáles son los compuestos, sustancias o alimentos o exposiciones que se consideran carcinogénicos, ¿ya? No es como que salió un solo estudio y ese estudio mostró que tal sustancia, tal compuesto era carcinogénico, entonces se clasifica así, no. Existe un grupo internacional de investigadores que se reúnen cada cierto tiempo para revisar la evidencia eh, que va saliendo a través de los años y van haciendo esta revisión para determinar si la evidencia es adecuada y es suficiente para determinar si una sustancia o un compuesto es carcinogénico o no, ¿ya? Y uno de los objetivos para esto es también poder clasificarlos dentro de ciertos grupos, ¿ya? Existen actualmente 4 grupos de clasificación de carcinogénicos, ¿ya? El grupo 1, que es carcinogénico para humanos, el grupo 2A, que es probablemente carcinogénico, el grupo 2B, posiblemente carcinogénico, y grupo 3, que no se puede clasificar como carcinogénico para humanos, ¿ya? Es muy importante recalcar que este grupo obviamente es un grupo muy serio que va revisando constantemente la evidencia que va saliendo y que la clasificación está basada en el poder de la evidencia que existe y no necesariamente en el nivel de peligrosidad. Y eso es muy importante destacarlo, porque en general tendemos de repente a generar mucho miedo con ciertos alimentos. Y la verdad es que más que un alimento sea extremadamente peligroso, según esta clasificación, que es la más aceptada y la más validada a nivel internacional, eh, la clasificación de carcinogenicidad se da porque existen muchos estudios de muy buena calidad que dicen lo mismo, básicamente. ¿Ya? Entonces, por eso tampoco quiero que nos asustemos cuando veamos un poco la clasificación actual de las carnes rojas y de las carnes procesadas. Es porque existe mucha evidencia, no necesariamente porque sean altamente peligrosas. ¿Ya? Eso es un punto que me gustaría que quedara súper claro, porque si no se puede prestar para malos entendidos de que si yo como una vez carnes rojas o carnes procesadas voy a tener inmediatamente un mayor riesgo de cáncer, sino que esto es acumulativo en el fondo también. Ujú. Y respondiendo también un poco a la pregunta que me hacía Valentina, existen hoy día, de acuerdo a la clasificación que vimos antes, ¿verdad? Ahí sí, en el grupo 1, que es carcinogénico para humanos, encontramos las carnes procesadas, ¿ya? Eh, el consumo de carnes procesadas diariamente por un largo periodo de tiempo se relaciona como un factor de riesgo importante para cáncer colorectal y actualmente la evidencia dice que se está revisando la evidencia para el factor de riesgo de cáncer gástrico, ¿ya? No hay una dosis específica de carnes procesadas actualmente, hizo una revisión estos últimos días en pro de tener la última actualización para esta charla y hoy día un poco la recomendación es no consuma carnes procesadas de ningún tipo, ¿ya?
Y con respecto a las carnes rojas, hoy día está clasificada como 2A, probablemente carcinogénica para humanos, ¿ya? Y lo que se propone es que la cantidad no supere más de 100 gramos diarios de consumo de carnes rojas en crudo. ¿Qué es eso? Es 100 gramos de carne roja es como un bistec del tamaño de mi mano, que son alrededor como de 100 gramos en crudo y de este ancho, ya en el fondo como para hacerlo un poco más didáctico, o 70 gramos en cocido. Y esto se relaciona con un mayor riesgo del cáncer colorectal y se está viendo actualmente la revisión de la información y de la evidencia para cáncer de páncreas y cáncer de próstata, ¿ya? Entonces, me gustaría reiterar nuevamente que a pesar de que, por ejemplo, en el grupo 1 de carcinogénicos está en los bencenos, el asbesto, las aflatoxinas, la radiación solar o infecciones como el Helicobacter pylori, que son carcinogénicas, no son igualmente peligrosas que el consumo de carnes procesadas, ¿ya? ¿Por qué? Porque reitero nuevamente que la clasificación de carcinogénicos de la IARC, que es de la OMS, está basada en el nivel en el nivel y poder de la evidencia más que en la peligrosidad del compuesto, ¿ya? Entonces eso es un punto súper importante de aclarar porque o si no se tiende quizás a malinterpretar de que las carnes rojas o las carnes procesadas son altamente peligrosas y pueden producir cáncer de un día para otro y no es así. Súper interesante, ¿verdad? La información que nos aportas, Carolina, y es súper importante, como dices tú, recalcar esto del riesgo y por qué eventualmente en el fondo el consumo de carne podría ser un riesgo para la aparición de cáncer. Con respecto a eso también, Perdón, vale, lo último, es por que supuesto. esta diapositiva también me parece también súper importante porque me permite un poco recalcar el punto anterior, que es que este es como una infografía que muestra las muertes anuales por cáncer en el mundo atribuibles a ciertos carcinogénicos, ¿ya? Todos estos son carcinogénicos tipo 1, es decir, definitivamente son clasificados como carcinogénicos para humanos. Y podemos ver que el elevado consumo de carnes procesadas y de carnes rojas no tienen el mismo impacto en mortalidad como otros agentes, como por ejemplo el tabaco, los agentes infecciosos y el alcohol, ¿ya? Entonces, a pesar de que todos estos compuestos están dentro de la misma clasificación, las muertes atribuibles a ellos son mucho mayores en estos compuestos como el alcohol, el tabaco, los agentes infecciosos, versus que el elevado consumo de carne procesada y carne roja, ¿ya? Sí, eso Eso. también es muy importante de destacar eso también. Gracias, Carolina, por ese aporte. Y siguiendo un poco con eso y con lo que nos comentabas ahora, quiero saber si en verdad es súper importante, ¿hay que limitar o evitar el consumo de carnes rojas o en realidad cuánta carne es seguro comer? ¿Cuál es la recomendación con respecto a eso? Bueno, en general, la recomendación actual, como decía previamente, las carnes procesadas hoy día hay que limitarlas. Idealmente evitar su consumo. En términos nutricionales, no nos aportan ningún nutriente que no podamos encontrar en ningún otro producto, ¿ya? La verdad es que las carnes procesadas, como por ejemplo el tocino, las vienesas, las longanizas, el jamón, son alimentos que pueden ser completamente sacados de la alimentación sin afectar en lo absoluto como el aporte nutricional que podamos tener. Al contrario, van a ser un beneficio. Porque además, en general, estos productos, estas carnes procesadas, son muy altas en sal. Y ya sabemos hoy día, ya tenemos harta evidencia que dice que el alto consumo de sal puede producir hipertensión y enfermedades cardiovasculares. ¿Ya? Entonces, en general, la recomendación con respecto al consumo de carnes procesadas es limite el consumo, evítelo, ¿ya? Y con respecto a las carnes rojas, lo que les decía previamente, la idea es que no se consuma más que 2 a 3 veces a la semana en un trozo como del tamaño de mi mano, ¿ya? En el fondo estos son como alrededor de 100 gramos y de 1 centímetro de ancho, no más de 2 a 3 veces por semana. Esa es la recomendación actual. Y si pueden reducirlo también, mejor aún, ¿ya? Porque en el fondo ese es como el tope al cual uno se enfrenta como de riesgo. Es decir, máximo 100 gramos 3 veces a la semana, con eso ya
uno ya puede limitar el riesgo de cáncer colorectal. Ujú. Y Carolina, y con respecto al consumo obviamente de carnes, ¿por qué las carnes rojas tienen este efecto y no las carnes blancas? ¿O es algo que también en el fondo se recomienda más consumir un tipo de carne que otra? ¿Qué nos puedes contar con respecto a eso? Eso también es una buena pregunta. Hoy día no existe mucha evidencia, no existen la verdad muchos estudios que relacionen las carnes blancas con el consumo, o perdón, con el riesgo el aumento de riesgo de cáncer, ¿ya? Revisé la literatura estos últimos días y la verdad es que no hay muchos estudios que lo relacionen, ¿ya? Que no hayan estudios no significa que no exista relación, pero tampoco implica de que sean completamente inocuos, es decir, que no provoquen ningún tipo de daño. Hoy día no tenemos una certeza con respecto a si las carnes blancas producen o no producen cáncer, no tenemos evidencia al respecto, por lo tanto no podemos limitar su consumo porque no tenemos en qué basarnos para hacer esa recomendación. ¿Ya? En general también sabemos que las carnes blancas, como especialmente el pescado, pueden traer ácidos grasos omega 3 que también tienen un efecto sobre tienen un efecto antiinflamatorio, tienen un aporte de ácidos grasos omega 3 que son esenciales, tienen una serie también de otros beneficios que uno insta a la población a poder consumirlo. A pesar de que el costo tiende a ser un poco más elevado, uno trata de favorecer el consumo de carnes blancas en general en la población. Y también con respecto, en el fondo, a la preparación, ¿hay alguna forma de preparar la carne en específico para reducir los riesgos o alguna forma de manipularla mejor en cuanto al proceso de congelamiento, descongelamiento, recocción? ¿Hay algún método que se recomiende más para en el fondo, favorecer el consumo? En general, eh, la idea, bueno, un poco de esto es que en el fondo, para poder explicar eso, primero tengo que contarles un poco por qué las carnes rojas pueden aumentar el riesgo de cáncer colorectal. Y eso básicamente es a través de tres como compuestos. Uno son los compuestos M, que básicamente vienen en las carnes rojas y que pueden dañar las células y la fermentación o el contacto de estos grupos M con ciertas bacterias pueden producir ciertos compuestos dañinos a nivel de ADN de las células. Lo otro son los nitritos y los nitratos, que especialmente vienen en las carnes procesadas, que son parte de los preservantes y compuestos para procesar estas carnes, ¿ya? Se les aplican estos compuestos que tienden también a alterar y dañar las células y provocar este como descontrol de la replicación y de la multiplicación celular, ¿ya? Y lo otro es las aminas heterocíclicas y los hidrocarburos aromáticos policíclicos, que básicamente se producen cuando las carnes rojas son sometidas a cocciones muy altas, a temperaturas muy elevadas, especialmente en procesos de asados o grillado. Entonces, en general, uno dice que las carnes asadas, el asado especialmente, tiene una mayor cantidad de compuestos que pueden provocar, o sea, una mayor cantidad de compuestos carcinogénicos que otro tipo de cocción, ¿ya? Entonces, en general, uno insta a los pacientes a que eviten este tipo de preparaciones y que si lo hacen, traten de sacar esta como costrita como negra que aparece en los asados, en las carnes rojas asadas, porque en el fondo esa costrita negra es la que contiene mayor cantidad de estos compuestos, de estas aminas heterocíclicas y hidrocarburos aromáticos policíclicos, efectivamente, ¿ya? Entonces, si las personas quieren consumir carnes rojas, uno preferiría o recomendaría en general eh, limitar su consumo a lo que decíamos, 2 máximo 3 veces a la semana y preferir preparaciones que no sean asadas o grilladas, sino más al horno, o a la cacerola, eh, más que, como les reitero, asadas, ¿ya? Pero con respecto a la conservación, hoy día no tenemos evidencia de que algún tipo de conservación, como el refrigerado o el congelado, tenga que ver con mayor o menor aumento del riesgo de cáncer colorectal. Ujú. Em,
eso que has mencionado harto, Carolina, el cáncer colorectal es una consulta. Las personas con antecedentes de cáncer en su familia, en específico el cáncer colorectal, ¿deberían tener algún cuidado en particular con el consumo de carne? En general, sí. Uno por eso recomienda no superar las 2 o 3 veces a la semana, e incluso si puede ser una vez a la semana, mejor aún, ¿ya? En general, como les decía previamente en un inicio, el cáncer es una enfermedad multifactorial. Por lo tanto, uno lo que puede hacer es tratar de controlar ciertos factores de riesgo para evitar el desarrollo del cáncer. Sin embargo, cuando hay antecedentes familiares de ciertos cánceres, uno idealmente debe tomar mayores precauciones, ¿ya? Y en este caso, si tenemos antecedentes de cáncer colorectal, uno puede como factor, puede controlar este factor de riesgo, que es disminuir el consumo de carnes procesadas y carnes rojas. En el cáncer colorectal no es el único factor que influye. También influye el consumo de fibra, que es un factor protector para el cáncer colorectal, pero eso lo podemos hablar también en otra, en otra presentación, probablemente. Pero sí, cuando uno tiene antecedentes de cáncer colorectal en la familia, uno en general recomienda disminuir al mínimo el consumo de carnes rojas, evitar el consumo de carnes procesadas y aumentar el consumo de fibra, de todo tipo, fibra soluble o fibra insoluble. Ujú. Otras preguntas, les recordamos a toda la gente que está conectada que puede seguir enviándonos sus preguntas a través del chat con este tema tan interesante que nos está ayudando Carolina. Em, Nos llegan preguntas con respecto a las carnes blancas también. Ya mencionamos un poco los cuidados y la preparación que debería o no debería tener la carne roja. Con respecto a las carnes blancas, hay que tener los mismos cuidados en la cocción en cuanto a no brillar, quitar esta parte quemada que tú nos contabas. ¿Hay algún cuidado especial que hay que mantener con las carnes blancas? En general uno siempre tiende a, más que por el cáncer en las carnes blancas, uno tiende a recomendar las preparaciones que no impliquen cocciones tan altas. Uno prefiere, por ejemplo, usar preparaciones al horno, a la plancha. Sin embargo, cuando uno hace, por ejemplo, un pescado o un pollo o pavo en una forma asada, en un asado, no tiende a quedar con esta como capita negra, como les decía previamente, no tiende a quedar con estos compuestos que son como, que se sabe que son carcinogénicos. Entonces, en general, uno preferiría que si van a hacer una celebración o si van a tener alguna instancia en donde se va a hacer un asado, mejor consumir las carnes blancas y en general en el pollo que sean sin la piel, ¿ya? Porque la piel sí tiende a quemarse y sí tiende a quedar como un poquito negrita, entonces uno prefiere que eso sea eliminado al momento de ser consumido. Pero en general uno siempre va a recomendar las preparaciones a la plancha, las preparaciones en cocción, las preparaciones en guisos, al horno, etcétera. Sí. Súper es importante también tener eso en antecedente. Carolina, también tú nos contaste un poco con respecto al cáncer colorectal, que la fibra podía ser también un alimento que un poco protector. ¿Hay algunos otros alimentos que puede ser un riesgo para la aparición de cáncer o bien alimentos que podrían ser protectores que en el fondo podríamos incorporar a la dieta para prevenir la aparición de Sí, esta enfermedad? o sea, tenemos más que alimentos protectores, tenemos factores de riesgo, son diversos. De hecho, déjame ver si es que tengo una diapo específica de la fibra, que creo que sí la tengo acá. Ya. Ujú. Y esto, miren, voy a compartirles pantalla para comentarles para mostrarles esta diapo, que se la presenté la semana pasada a una reunión que tuvimos con la sociedad civil. Ujú. Porque estamos haciendo estos como ciclos de charlas a la sociedad civil y en general al público en general, porque como decía en un inicio, estamos muy en deuda con la gente respecto a los factores protectores y los factores de riesgo y todo lo que es prevención y promoción en cáncer. ¿Ya? Ujú. Entonces estas instancias para nosotros son súper valiosas e importantes porque nos permiten entregar información basada en evidencia, eh,
porque lamentablemente si uno ingresa a internet se puede encontrar con una gran cantidad de información que no necesariamente es la más adecuada o la más exacta. Entonces una de las cosas que queremos hacer como departamento y en el que ustedes como Hospital Digital nos están ayudando es hacer estos ciclos de charlas para poder mostrarles en el fondo con sustento y con evidencia cuáles son los alimentos o los factores de riesgo que realmente influyen en el cáncer o también como factor protector. ¿Ya? En este caso, como me preguntabas, Valentina, el consumo de fibra es un factor protector para el riesgo de cáncer de colon, ¿ya? Se ha visto que el consumo de fibra total soluble e insoluble puede disminuir el riesgo de cáncer de mama, tanto pre y posmenopáusico y cáncer de colon. Se recomienda el consumo de alrededor de 30 gramos al día de fibra, lo cual es muy difícil de alcanzar, la verdad, con el tipo de alimentación que tenemos. En Chile, en el año 2010 se hizo la encuesta nacional de consumo alimentario, que ha sido la única encuesta que hemos tenido para determinar cómo estamos comiendo los chilenos. Y se pudo observar que el consumo promedio de fibra en nuestro país era de 12,5 gramos al día, o sea, menos de la mitad, ¿ya? ¿Cuáles son las fuentes más importantes de fibra? Son las legumbres, los cereales y los granos integrales, las frutas y las verduras, ¿ya? Entonces uno siempre tiende un poco a reforzar eso cuando habla con los pacientes. El consumo de 5 porciones de frutas y verduras al día, además de granos integrales y de legumbres, ¿ya? Los granos integrales en general se habla de grano integral porque es el grano íntegro, es decir, el arroz con la cascarita que es el salvado, el trigo con la cascarita que es el salvado de trigo, porque es donde viene la mayor cantidad de fibra y además donde viene la mayor cantidad de minerales y de vitaminas, especialmente el complejo B, ¿ya? Y bueno, este es como un esquema un poco enredado, entonces lo traté de resumir. Y hoy día sabemos que la fibra se sabe que existen básicamente dos mecanismos por los cuales puede disminuir el riesgo de cáncer. Uno es que cuando uno consume fibra, mejora la macrobiota. La macrobiota son todas estas bacterias que tenemos en nuestro intestino, que cada día sabemos más de sus efectos beneficiosos sobre nuestro organismo, ¿ya? Esta macrobiota, cuando llega a fibra, se consume esta fibra y la fermenta y genera ciertos compuestos que se llaman ácidos grasos de cadena corta, que son como el alimento máximo para las células del intestino, ¿ya? Y al tener unos colonocitos, así se llaman, por colonocitos, tener unos colonocitos bien alimentados y bien equilibrados, estos colonocitos y estos ácidos grasos de cadena corta van a frenar cierta inflamación, lo que va a mejorar los mecanismos que nosotros mismos tenemos para regular contra las células cancerígenas, ¿ya? Nuestro sistema inmune está constantemente luchando contra células cancerígenas, sin embargo hay veces en que esta regulación se pierde un poco y cuando alimentamos bien nuestra macrobiota, podemos mejorar estos mecanismos como de autorregulación para luchar contra estas células cancerígenas, ¿ya? Entonces ese es uno de los mecanismos. En el fondo, la ingesta de fibra mejora la macrobiota y los colonocitos en el fondo están mejor preparados para frenar esta inflamación. Y por otro lado, el aumento de la ingesta de fibra aumenta el nivel de las deposiciones, ¿ya? Y al tener más deposiciones de manera más frecuente, se reduce la exposición de los compuestos carcinogénicos en el intestino. En el fondo, si nosotros tenemos muchos compuestos carcinogénicos mucho tiempo en contacto con las mucosas del intestino, vamos a provocar de que aumente un poquito más el riesgo de que ese compuesto carcinogénico entre a nuestro organismo. Entonces, cuando tenemos una mayor ingesta de fibra, tenemos una mayor cantidad de deposiciones, eliminamos esas deposiciones y por efecto de arrastre en el fondo, aceleramos el tránsito intestinal y hacemos que estos productos carcinogénicos estén menos tiempo en nuestro cuerpo y en contacto con las mucosas. Y estas dos cosas, la mejora de la macrobiota y la reducción de la exposición a carcinogénicos, van a mejorar la barrera intestinal, ¿ya? En el fondo van a mejorar como el mecanismo que tiene nuestro intestino de defenderse de estos patógenos y de estos como compuestos carcinogénicos, ¿ya?
Pero, por el contrario, si tenemos una poca ingesta de fibra, estos dos mecanismos no son posibles no se ejecutan. Entonces, finalmente lo que puede producir es que tenemos un colonocito que no está bien preparado y tenemos mucha exposición a carcinogénicos en nuestras mucosas, lo que puede provocar una lesión inicial que si evoluciona puede modificarse a un adenoma y finalmente lo que es un carcinoma que ya de manera ya derechamente es un cáncer. Súper interesante y súper claro la información, Carolina, súper importante el promover también la ingesta de fibra, que quizás es algo que no todos conocemos, a veces nos cuesta saber dónde incorporar esos alimentos, así que es muy importante la información. Nos llegan preguntas también con relación al uso de microondas, que es algo que es como bien tabú, como digo yo. Dicen que poner los alimentos en microondas es dañino para la salud y que obviamente es un riesgo para presentar cáncer. ¿Es cierto eso? ¿Qué nos puedes decir tú con respecto a eso? Hoy día no tenemos evidencia de que el uso del microondas específicamente tenga relación con el cáncer. Lo que sí sabemos es que existen ciertos compuestos en los plásticos, como el BPA y otros compuestos más, que al ser expuestos al calor pueden liberar ciertas sustancias carcinogénicas. ¿Ya? Entonces no es que sea el microondas, sino que es el contenedor donde uno lo pone. Entonces, por eso en general hoy día uno cada vez que va, por ejemplo, al supermercado o a alguna tienda, se fija que en las botellas de plástico, por ejemplo, estas que son las clásicas como botellas de agua, dicen libre de BPA o libre de ciertas cosas porque no liberan esos compuestos al ser sometidos al calor. Entonces ahí más que en microondas, lo que se sugiere es que se utilicen, por ejemplo, potes de vidrio, más Y que con nada. respecto a eso, Carolina, también nos preguntan si es mejor dejar la carne descongelando al natural, como en el fondo para evitar un poco el uso del microondas, o bien ya utilizando un recipiente quizás distinto, igual se puede hacer este proceso de descongelación en el microondas. En general, no por cáncer, sino que por inocuidad alimentaria, en el fondo por seguridad alimentaria, uno lo que recomienda es que el descongelamiento de las carnes sea en el refrigerador y en un contenedor, cosa de que no filtren los líquidos que se puedan, no filtren los líquidos propios de la carne al momento de descongelarse. Pero eso no tiene que ver más con cáncer, sino que tiene que ver más con inocuidad o con seguridad alimentaria. Entonces, uno más que nada lo que sugiere y lo que recomienda es que se pase del congelador al refrigerador al menos unas 12 a 18 horas antes de ser consumida la carne. ¿Ya? Más que dejarla al aire libre, especialmente en tiempo de verano, en donde la probabilidad de que la carne se eche a perder o se contamine a temperaturas altas es muy, muy elevada. ¿Ya? Entonces, por eso, mejor evitar la descongelación a temperatura ambiente y la descongelación de las carnes debe ser en refrigerador, en un recipiente que pueda contener los líquidos que puedan caer producto de la misma descongelación. Pero no por cáncer, sino que por seguridad alimentaria, en el fondo, para evitar la contaminación de la carne. Súper bueno aclarar ese punto. Otra pregunta que nos llegan por el chat es ¿qué pasa con las personas veganas? Al no consumir carne, ¿tienen riesgo o no de presentar cáncer? ¿Qué nos puedes contar tú sobre eso? En lo absoluto, no tienen mayor riesgo de presentar cáncer, al contrario, en general, ¿puedo mostrar otra diapositiva, Valentina? Por supuesto. Porque hice una charla muy parecida la semana pasada, como te decía. Dame un segundo para compartir pantalla. Ahí sí, ya. Estas son las recomendaciones del Instituto Americano de Investigación para el Cáncer en conjunto con la Fundación para Investigación Mundial del Cáncer, ¿ya? Ellos hablan de prevención del cáncer. A nosotros la verdad es que no nos gusta mucho el tema de prevención porque, como les decía en un inicio, existen muchos factores de riesgo del cáncer, no solo lo alimentario, ¿ya? Pero estas son las recomendaciones para reducir el riesgo de cáncer. Y una de las recomendaciones más importantes es consumir una dieta rica en cereales integrales, verduras, frutas y legumbres, ¿ya? ¿Por qué? Porque en general las personas que tienden a ser veganas o vegetarianas, más que tienden, evitan las carnes rojas,
¿ya? Y además, al consumir una dieta muy alta en frutas, verduras, legumbres y cereales integrales, consumen más fibra. Entonces, ahí tienden a tener un factor protector al tener un mayor consumo de fibra y tienden a disminuir el factor de riesgo que es el alto consumo de carnes procesadas o carnes rojas. ¿Ya? Y dentro de estas recomendaciones, que son las del 2018, si mal no recuerdo, está el limitar el consumo de carnes rojas y carnes procesadas, los embutidos en general, que acá en Chile en general le llamamos embutidos. ¿Ya? Entonces las personas veganas no tienen un mayor riesgo de cáncer hasta el momento, por lo que sepamos, eh, sino que al contrario tienen un factor de protector con respecto al cáncer colorectal, especialmente porque tienen un mayor consumo de fibra en general. Súper importante saber eso. Y la verdad estamos muy contentos, Carolina, de haber podido conversar contigo y aclarar nuestras dudas. La verdad que con todo tu conocimiento creo que hay muchas preguntas que hemos podido resolver. Estamos ya llegando al fin de la charla y la verdad estamos muy, muy contentos y agradecidos por toda la información y los consejos que nos has dado. No sé si quieres dejar algún mensaje final, algo importante que quieras destacar a modo de cierre. Sí, bueno, reiterar los agradecimientos a ustedes, Hospital Digital, por la invitación. Este es un tema que es muy amplio, específicamente en alimentación y cáncer, porque existen muchos mitos al respecto. Existe, como les decía previamente, uno cuando ingresa a Internet y busca alimentación y cáncer, sale una cantidad de información que lamentablemente no toda tiene evidencia científica. Por eso es muy importante que los pacientes y los familiares de los pacientes oncológicos tiendan siempre a preguntar a los profesionales de la salud que los atienden, a sus médicos, a las nutricionistas, que soliciten derivación a nutricionistas si es que tienen dudas al momento del tratamiento. Y como les decía previamente, la idea de esta charla no es como demonizar las carnes rojas y las carnes procesadas, sino que educar a la población con respecto a su consumo seguro y cuál es el límite máximo que uno debiese consumir con respecto a esto para evitar un riesgo mayor de cáncer. Entonces, como les decía, reiterar un poco que las carnes rojas, no más de 2 a 3 veces a la semana en una cantidad de 100 gramos diarios, que es del tamaño de mi mano, y las carnes procesadas, como los embutidos, en general no consumirlos, evitarlos. Eso no significa que de vez en cuando, una vez cada 2 meses, uno pueda comer quizás alguno de estos embutidos. Eso no implica que al día siguiente va a tener cáncer la persona. Pero sí se sabe que el consumo prolongado, sistemático, diario de carnes procesadas sí aumenta el riesgo de cáncer colorectal. Entonces, la idea es que o lo eviten, o sea, de manera muy esporádica, y que las carnes rojas sean no más de 2 a 3 veces a la semana, ¿ya? Entonces, y eso dejarlo muy claro porque en general hay algunas páginas o incluso algunos documentales que tienden a decir, bueno, si las carnes rojas son cancerígenas, ¿por qué las siguen recomendando? Y es por esto, porque básicamente existe una relación también un poco como dosis-respuesta. Si uno limita el consumo de carnes rojas a la recomendación actual, uno no debiese tener mayor riesgo de cáncer colorectal, ¿ya? Entonces, no es que uno no tenga que comer en lo absoluto nunca nada más, sino que es limitar el consumo, ¿ya? Y además porque también sabemos en nutrición de que, y aquí si hay nutricionistas o pacientes en general, o alguien que haya ido a alguna nutricionista alguna vez, sabe que si le prohíben un alimento, en general la adherencia a la dieta es mucho menor en los pacientes. El prohibir, prohibir, prohibir tiende a generar un efecto como de rechazo en las personas que asisten a un nutricionista, entonces tenemos que enfocarnos un poco más en reducir el consumo, educar a la población en cuáles son las formas más seguras de consumir ciertos alimentos y no demonizar tanto un alimento, porque el consumo extremo de cualquier alimento también puede ser perjudicial. O sea, si yo le digo a un paciente que coma solo lechuga,
ese paciente también va a sufrir algún déficit nutricional en algún momento. Entonces, la idea de la alimentación es que sea variada y con cierta disminución de, en este caso, lo dije en esta charla, disminución del consumo de carnes rojas y evitar el consumo de carnes procesadas en general. Eso como para cerrar. Sí. Muchísimas gracias de verdad, Carolina. Es muy importante la información, muy interesante, como dices tú, no solamente para los pacientes que quizás nos están escuchando, sino que también para sus familias y la población en general, que es súper importante, como dices tú, dejar de demonizar ciertos alimentos. Así que muchas gracias. Agradecemos nuevamente que te hayas conectado y hayas podido aclarar toda esta información con nosotros. Agradecemos también a todos los que se conectaron y nos acompañaron durante la charla. Les recuerdo que pueden encontrar la grabación de esta y de todas las sesiones de Hablemos Salud en el canal de Hospital Digital en YouTube. Van a poder encontrar el link ahora en la pantalla. Y desde ya los vamos a dejar invitados para la próxima semana para que también nos acompañen en nuestro próximo tema, que es, va a ser qué es y cómo fomentar el envejecimiento activo. Así que muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos en una próxima instancia. Saludos a todos, muchas gracias. Gracias, Carolina.